indique su nombre completo y número de RUT. Sofía Paz Jaime Feito, 20-382-627-3. Puedes iniciar ya tu presentación. Perfecto. Buenas tardes a todos y todas las presentes. Mi nombre es Sofía Paz Jaime Feito y soy recién egresada de la carrera de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. En esa misma institución me desempeñé como presidenta del Centro Estudiantil en el año 2019 y parte del 2020, periodo en el que pude conocer profundamente las problemáticas del sistema educacional chileno. Hoy vengo en representación del Frente Estudiantil de Convergencia Social, frente social que puja por el derecho a la educación desde su conformación en el 2019, pero que data con una larga historia de trabajo en movimiento estudiantil desde los inicios de este siglo. En esta presentación abordaré la necesidad de consagrar en el proyecto de nueva Constitución el derecho a la educación para Chile de hoy y de mañana, desde el necesario fortalecimiento de la educación pública, haciendo un barrido a los grandes desafíos que la educación chilena presenta hoy en día y la necesidad de formular lógicas en el sistema educativo para que este sea de acceso universal, gratuito, no sexista y de calidad. Por lo mismo, pretendo presentar una respuesta a la pregunta de cómo se puede fortalecer la educación pública, no solo pensándolo desde el fortalecimiento de las instituciones públicas del país, sino también desde la vereda de la formación, conocimiento y producción de las escuelas para el desarrollo y progreso de Chile. En el contexto actual chileno, la educación en todos sus niveles se encuentra en crisis por diferentes motivos y problemáticas. Y esto no es una afirmación que provenga meramente de los movimientos estudiantiles de las últimas décadas, sino que es algo que ha sido advertido por diversos expertas y expertos, por los gobiernos independientes de su color político y por organismos internacionales. A modo de problematizar, el Ministerio de Desarrollo Social, emitió un informe durante el año 2018 en el que menciona una realidad preocupante que retrata perfectamente una gran parte de la crisis del sistema educativo. Mientras que son 13 años de escolaridad los obligatorios, aquellas personas que se encuentran en el decil mínimo de ingresos en promedio cursaron solo un 8,5 de los años escolares. En tanto, aquellas personas que se encuentran en el decil de mayores ingresos poseen un promedio de escolaridad de 15,7 años. Es decir, las personas de más recursos estudian más años de lo escolarmente obligatorio. En cambio, las personas con menos recursos ni siquiera logran completar su enseñanza escolar obligatoria, revelando que ya tan solo en la escolaridad cursada existe una brecha social, la que apertura y profundiza todo tipo de segregación. A lo anterior se suma el preocupante abandono de la educación pública y la educación superior. Por una parte se presentan casos como el de la Universidad Arturo Prat, universidad estatal de carácter regional ubicada en la región de Tarapacá, que durante los últimos años ha sufrido una grave crisis financiera que, a palabras de su ex-rector, el reducido aporte fiscal fue lo que, en primer lugar, ocasionó que la universidad tuviese que recurrir a la banca y por ende endeudarse para continuar con su proyecto educativo. Con la llegada de la pandemia, aquella deuda se agudizó y tan solo al 2020 habían desertado 1.200 estudiantes. De esta misma forma, acorde a los informes anuales de matrícula de la educación superior que emite el Consejo Nacional de Educación, para el 2022 el 69,8% de las matrículas en universidades se concentran en la región metropolitana, en Valparaíso y en Biobío, siendo la metropolitana la que concentra casi el 50% de la matrícula. En este mismo informe, además, se menciona que la matrícula de la educación superior llegó a niveles históricos, aumentando un 3,1% de las matrículas en universidades, un 5,6% en los institutos profesionales y un 3,8% en los centros de formación técnica. Pero esto revela más desafíos que tan solo buenas noticias, pues de 693.663 alumnos matriculados en universidades, 190.115 son en universidades públicas y 503.548 en universidades privadas. Es decir, las matrículas en universidades se concentran fuertemente en la educación privada por un 72,6%, siendo que la matrícula en universidades estatales es tan solo de un 27,4%. Y ante esto es importante recalcar la concentración de la matrícula en las universidades, la concentración de la mayoría de la matrícula en educación privada, lo que viene siendo una tendencia desde antes del 2018, no es un reflejo de un supuesto buen servicio, entre comillas, por parte de las instituciones privadas, sino del abandono a las universidades estatales tanto en su financiamiento como en proyecto educativo de cara al desarrollo del país. Cabe destacar también que los institutos profesionales que demostraron un alza en sus matrículas fueron aquellos que ofrecen una modalidad de estudios en línea, un desafío que la educación en todos sus niveles presenta con la llegada de la pandemia. Como dato no menor, para hablar de financiamiento de la educación superior, un tercio del presupuesto de educación va directo a la banca solo por hablar del concepto del crédito aval del Estado, conocido como CAE, en donde el Estado ha gastado alrededor de 7.000 millones de dólares no en educación, sino en pagar un sistema que, más allá de hablar de las lógicas de derecho, desde lo económico ha llegado a ser ineficiente, irresponsable e incluso incoherente con las lógicas de Estado de la Constitución del 80 y su proyecto político. Y así podríamos estar horas conversando sobre los desafíos de la educación chilena presente actualmente.
Por todo lo anterior, es que los esfuerzos por una educación como base de desarrollo en nuestro país no puede ser meramente del Congreso Nacional ni de los gobiernos de turno. La educación debe pensarse desde la responsabilidad no solo social, sino que también fiscal, y como un elemento fundamental de la democracia, porque es la educación el principal espacio de protección, socialización y de construcción de relaciones interpersonales que significan la base para construir el sentido de colectividad. Y ese pensamiento de educación debe consagrarse en una constitución responsablemente. Desde el punto de vista de la responsabilidad social, la educación debe consagrarse con elementos y con fundamentos de inclusividad y territorialidad, reconociendo y adecuándose a la diversidad de estudiantes, de sus realidades, de sus orígenes y de sus características. Desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal, la educación debe pensarse también en conjunto el sistema de financiamiento que la acompaña, el que es hoy más una carga a la familia y al Estado que una vía para la superación de la pobreza. De esta forma, continuar con la lógica de subsidiar a la demanda y no a la oferta de las carreras dejan manos atadas a los proyectos educativos, pues si no son carreras rentables, simplemente las universidades no las ofrecen por muy necesarias que sean para el desarrollo del país. Hoy, un sistema educativo definido con principios de subsidiariedad y libertad de enseñanza que se traduce a la libertad de aprender y no a la libertad de proyectos educativos, solo ha permitido una política de estandarización y gerenciamiento del sistema de educación de mercado existente que sitúa las garantías del proveedor educativo por sobre el derecho social de la educación. Por lo mismo, se debe fortalecer a la educación pública desde los aportes basales, midiendo la matrícula correspondiente y según un plan de desarrollo que sea elaborado interministerialmente en conjunto a las universidades y autoridades correspondientes. Tal como menciona el objetivo 4 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, compromiso internacional que Chile adquirió hace un tiempo atrás, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida de todos y todas, es un elemento clave para el desarrollo justo de los países. Ello se traduce muy bien en la necesidad de definir el sistema de educación con carácter nacional, descentralizado y democrático, que dé lugar a la presencia del Estado como un agente potenciador de las comunidades y los territorios según sus propias necesidades y urgencias de desarrollo. Este sistema debe incluir educación parvularia, escolar, superior, además de potenciar los distintos conocimientos, artes, culturas, patrimonios e investigación, ciencia y tecnología. De esta manera, el anteproyecto de Constitución Política en su artículo 16, numeral 22 y 23 y artículo 24, por los cuales consagra el derecho a la educación, va en buen camino. Sin embargo, es necesario reforzar ciertas ideas claves para lograr todo lo anteriormente mencionado. En primer lugar, es importante agregar principios básicos como inclusión, descentralización, desarrollo del país, no sexismo, equidad territorial, justicia y pluralismo. Es necesario que la educación se conciba no solo desde una dimensión individual, sino que también desde la dimensión colectiva y social que ella posee. En tercer lugar, para fortalecer la educación es importante consagrar en un rango constitucional la prohibición del lucro en la educación en todos sus niveles. En cuarto lugar, fortalecer la necesidad de contar con un modelo de financiamiento que esté basado en el principio de responsabilidad social y fiscal. Como quinto lugar, garantizar un sistema nacional de educación pública e inclusiva que reconstruya la educación estatal en todos los niveles educativos para que ésta amplíe su cobertura sin límite de edad y asegure una educación gratuita, inclusiva, accesible y de calidad. Además, garantizar la libertad de enseñanza, entendida como la libertad de determinación de las comunidades respecto al desarrollo educativo, bajo un marco democrático, intercultural y no sexista que garantice el pleno desarrollo del potencial de las personas a nivel individual y colectivo. Agregar también, en séptimo lugar, el carácter integral y comprender la educación en derechos humanos, educación sexual integral, educación ambiental, entre otros. Y para finalizar, en octavo lugar, involucrar a las personas y comunidades en los proyectos educativos de los cuales son parte, especialmente a los y las estudiantes. Solo de esta forma, la consagración del derecho a la educación será con un fortalecimiento de las instituciones, sino también desde la vereda de la formación, conocimiento y producción de las escuelas para el desarrollo y progreso de Chile. Muchas gracias.